Escritor, constitucionalista, un académico. Pero antes quiero conocer las vías de comunicación, Vane, por favor. 4535-4000, anotalo en nuestro contestador automático, ahí llamás y dejás grabado tu mensaje de voz, 4535-4000. Nuestro WhatsApp, 11 50 05 0710. También estamos en Twitter, Facebook e Instagram como @Radio 10. Efectivamente, y lo adelantábamos y se los contamos ahora porque tenemos el gusto de saludar a Roberto Gargarella. Gargarella, Iván Yagroski lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Gracias por atendernos, Gargarella. Estamos tratando de entender esta etapa de no solo de la Argentina, sino esta etapa propiamente de Cambiemos dentro de lo que son estos primeros 2 años. ¿Cómo la describiría usted? A ver, es un gobierno que en parte es una reacción al gobierno anterior, un diálogo con el gobierno anterior. Me parece que es un grupo de gente que, bueno, quienes lo guían, quienes están, digamos, en la conducción del barco, yo creo que tienen perfiles profesionales y ideológicos más o menos definidos, que tienen que ver, por un lado, con un espectro de la centro-derecha y además con vínculos con un empresariado que acostumbró a hacer negocios con el Estado, y eso también lleva un cierto tipo de socialización, bueno, que en la tradición política argentina, digamos, es problemática. Ahora, digamos, al mismo tiempo es un gobierno que está muy limitado por la coalición a la que está vinculado y por la oposición que tiene y por las resistencias sociales que existen, que también están muy en diálogo con los últimos años. Entonces hay demandas sociales, expectativas sociales, exigencias que impiden que el gobierno, digamos, haga lo que a lo mejor podría estar como el primer impulso en las intenciones digamos, de los ideólogos y líderes que tiene el grupo. Entonces eso me parece que es un grupo que tiene una ideología predominante de cierto tipo, pero que se explica más, me parece, por lo que son los movimientos que se ven alrededor de presiones, límites. Entonces, dato muy importante, no controla, como pudo controlar el gobierno anterior, de las 2 cámaras. Entonces eso le pone un límite muy fuerte, que además incluye, digamos, una oposición que no solo está en la calle, sino que además está muy presente en las instituciones. Entonces ese tipo de limitaciones actúan fuertemente. Y después yo creo que del mismo modo que el caso de Menem y La Rioja, o de Kirchner y Santa Cruz, es un gran predictor lo que fue Macri en sus años de gobierno en la ciudad. Yo creo que es muy revelador lo que pasó ahí para predecir lo que puede venir, ¿no? Y me parece que nos perdemos mucho si no vemos lo interesante y preocupante que fue propio de la ciudad, digamos. Yo creo que eso, que la tendencia que va a mostrar el gobierno, digamos, puede predecirse bien por lo que pasó con Macri en la ciudad, que era un gobierno que tiene una impronta ideológica determinada, pero al mismo tiempo, digamos, es por un lado muy temeroso de la crítica, tiene un poder muy acotado, y tiene que estar negociando permanentemente, y no tiene mayor prejuicio para hacerlo, para bien y para mal, ¿no? Claro. Entonces en la ciudad, digamos, yo creo que aún en la peor época del kirchnerismo, que fue la última época que yo creo que fue una época de corrupción desatada, entre otras cosas por la impunidad que le daba el control, digamos, de la política y la certeza que podían estar gobernando por muchísimo tiempo más, y que no tenían ningún problema para legislar, etcétera. Bueno, aún en esa época, digamos, el gobierno de la ciudad negoció todo con el kirchnerismo, digamos, sin mayor problema, como uno puede decir, de modo totalmente repudiable, pero también eso desprejuiciado de hacer lo que sea necesario para subsistir. Bueno, qué sé yo, lo que uno ve en la ciudad fue un gobierno que, a la luz de otros gobiernos anteriores de la ciudad, bueno, era en parte prolongación, en parte más luminoso, más oscuro, pero no era ni el gobierno
ni ultra represivos, ni la ultraderecha, ni la izquierda. Era un gobierno estos que negociaba su transición, su estadía, su movimiento. Ahora, Gargara, permítame una interrupción. Se había presentado como posideológico, de alguna manera, es lo que estamos conversando, el gobierno. Ahora, ¿no cree que desde...? Eso digamos, lo descartamos en el sentido de que no está bien, si quieren decir no somos los militantes de una ideología, otra vez, en diálogo con el gobierno anterior, que decían somos militantes de una ideología, con toda la mentira que eso podía implicar. Pero bueno, eso no lo tomamos en serio. Sí podemos decir, vemos que reacciona frente al gobierno anterior en cuanto a que no están sacando la chapa de yo tengo esta ideología, a mi izquierda está la pared, digamos, no están haciendo ese tipo de somos militantes de los 70, sí. Pero digamos, más allá de las palabras, bueno, uno ve una impronta ideológica en todo lo que se hace, aún decir no tengo ideología forma parte de una ideología. Claro, y por ejemplo, declaraciones, pensaba en virtud de lo que está pasando, no por hacer, por favor que se entienda, entender que hay una continuidad entre la dictadura y este gobierno de ninguna manera. Me refiero a la lectura sobre la dictadura del presidente diciendo no me interesa cuántos fueron, fue una guerra, o la ministra de Seguridad diciendo ni los ángeles eran tan ángeles ni los demonios eran tan demonios. ¿No hay una definición ideológica ahí? Pero primero, digamos, yo negaría la idea de que un gobierno, aun cuando verbalice la idea de yo no soy ideológico, no es ideológico. Esa misma idea que es verbalizada es muestra de una ideología. Y este gobierno yo creo que tiene, que forma parte, por eso también lo trataba de enfatizar al comienzo, digamos, de grupos socializados de un cierto modo. Yo creo que, por ejemplo, hay, bueno, no es raro que había una amistad, por ejemplo, entre Scioli, Macri, y cuando este tipo de gente habla, digamos, es el tipo de gente que tenía un cierto vínculo, entre comillas, de negocios con quien fuera antes, y que vivió también la dictadura de un modo muy particular, con ciertos, yo supongo, lazos de negocios y lazos de amistad, pero no porque sean, digamos, pro dictadura, sino porque, bueno, hicieron negocios con Karim, con la dictadura, con el gobierno, con Kirchner, con quien sea, y entonces había un punto de normalización, entiendo, que llevó en su momento, no sé, a Scioli a elogiar a la dictadura, y después se da cuenta de la barbaridad que dice, digo, que le corrigen o que ya no es el momento de decirlo, y después con Macri pasa lo mismo, o sea que había ese punto de normalización. Ahora, eso otra vez, me parece que ahí sí hay un error de poner un énfasis en lo ideológico, porque lo que me parece que prima en este grupo de gente es la cuestión de los negocios que pueden ser con la dictadura, con Clarín en democracia, con el gobierno kirchnerista si es necesario, con la empresa constructora, con Alcatara, con quien sea, digamos. Entonces es hacer negocios. Entonces me parece que hay mucha gente que se equivoca porque como hizo negocios con tal, o tuvo amistad con tal, o no tiene la armadura ideológica para decir esto es inaceptable, nunca más, lo dejamos afuera, entonces, pertenece y es un militante oculto de esa ideología. Yo creo que es un gran error. Es gente que ha acostumbrado a hacer negocios con Dios y con el diablo. Claro. Roberto, ¿qué tal? Te saluda Guido Stochik. Hoy estamos preguntándonos por la reacción presidencial ante el caso Maldonado. ¿Cómo la evalúas? Del presidente como máxima autoridad. Mala, yo creo que digamos ha tratado de mostrarse como más lejos, pero digamos lo que ha ocurrido es que le termina estallando a él mismo eso que él ha querido mantener lejos, entre otras cosas porque me parece que la cadena ha sido que Bullrich, cuidando su estabilidad sobre todo, con la pretensión última de cuidar al gobierno, ha querido cerrar filas, negando todo lo que podía haber sido, digamos, responsabilidad de fuerzas que a ella le compete controlar. Entonces, en ese cerrar filas que viene a protegerse a ella y que en segundo paso, digamos, quiere proteger al presidente, bueno, hace que escale directamente la negación y el estallido, digamos, todo a lo largo, desde Gendarmería hasta finalmente el presidente. Entonces, la presidencia que puede querer mostrar al presidente, le estalla porque la actitud pudo y debió haber sido la contraria, que es estamos dispuestos del primer minuto a investigar y que pague quien pague, sobre todo si, como uno piensa, digamos,
tal vez digamos, yo creo que esto ya es una hipótesis y no tengo, digamos, mayor prueba, salvo mínimo conocimiento del territorio, del juez que podía haber intervenido ahí. Yo creo que hay una pretensión de proteger, entre comillas, la propiedad y sobre todo la propiedad de ciertos individuos en una zona que tiene entre comillas, también riesgos, digamos, por los desafíos que puede imponer grupos, qué sé yo, como pudo estar ocurriendo en Chile en los últimos años. Entonces, bueno, tenemos que poner un énfasis en el cuidado, digamos, de la propiedad, razonable y irrazonable, pero bueno, es posible que en esa protección, que es problemática, que es una toma de decisión, se haya producido en manos del Estado una víctima, y bueno, el gobierno que no le puede interesar, no puede tener la intención de decir vamos a disciplinar como la dictadura, digamos, porque es lo peor que le puede ocurrir. Insisto, no por una cuestión ideológica, sino por esta necesidad de acomodarse permanentemente, por el miedo de que la oposición la tiene, digamos, ladrando en la oreja y que no tiene controles en las cámaras y que tiene que estar negociando permanentemente. No le conviene nada de eso. Le conviene sí, digamos, una claridad en la protección de la propiedad, y mostrar orden, pero todo lo demás no. Y entonces lo que debió haber dicho es: saquémonos de encima inmediatamente este problema, mostremos que si hubo algún problema, investiguemos a fondo y saquémonos encima de la persona que se hizo responsable o el comando que estuvo allí. Y bueno, no, claro. Al cerrar filas terminó estallando el conflicto en la cara, claro. Roberto, ¿le puedo pedir si me banca 2 minutitos del info, que le quiero hacer una última consulta bueno. De lo que estamos conversando? ¿Puede ser? Bueno. Muy amable. Vamos a las noticias en Radio 10. Continuamos en el fin de la metáfora conversando con Roberto Gargarella. Roberto, ¿sigue ahí? Sí. Bien, le quería consultar por un tema que puede ser ya trillado porque se ha conversado mucho sobre él, pero en virtud de lo que viene pasando, de los minutos de tele, de radio y algunas columnas, vemos que hay una suerte de periodismo, en el caso Maldonado, que está orientando más la hipótesis del conflicto a transformar en victimario a la víctima. Esta es una posición personal absolutamente, que en el relato de los hechos. ¿Usted detecta alguna anomalía ahí, algo que pueda ser problemático, o le parece natural la cobertura que está haciendo el sistema de medios? No, ¿qué quiere decir natural? No hay ninguna naturalidad, digamos, los medios se rigen por intereses, se rigen por negocios, se rigen por miedos y por deseo de hacer negocios a futuro. Entonces no veo ninguna naturalidad, digamos. Me parece que las coberturas tienen mucho que ver con ese tipo de direccionamiento. Entonces otra vez me parece que lo que priman es no la ideología de este gobierno de izquierda, no, sino intereses, y los medios se están moviendo en general, digamos, muy de acuerdo al tipo de intereses que tienen. Hablo de los grandes medios, los que claro, están buscando publicidad, los que necesitan, digamos, publicidad para vivir. Entonces, entonces por supuesto que en ellos depende, digamos, de qué situación estén, prima la idea de, o no enemistarse con el negocio, con el gobierno porque es un problema, o, digamos, no, digamos, mantener una posición digamos, muy hostil a la gran propiedad porque, digamos, es un problema, pero digamos, me parece que eso no hay naturalidad en la cobertura de los medios, ¿no? Entonces no vería inocencia o la búsqueda de la verdad o la gran ideología, no me parece que sean variables que merezcan tomarse en cuenta, ¿no? Roberto, nosotros hablamos bastante de la cuestión de la República, las instituciones. ¿El gobierno en campaña, sobre todo en la campaña 2015, puso la vara muy alta o no? Porque se habló tanto de institucionalidad y de república que uno repasa ciertas acciones desde el Ejecutivo y dice, bueno, no fue tan así. Parece que muestra, digamos, mucha mayor preocupación de la que debiera. Digamos, por supuesto está la reacción frente a lo que hubo antes y digamos, me parece que hubo tal nivel de violaciones a la cuestión institucional que entonces había esa necesidad de diferenciarse, pero en los hechos, digamos, lo que uno ve son muchas continuidades, digamos, en
cuanto a cómo se relacionan con la justicia, en cuanto a cómo, digamos, quieren seguir interviniendo sobre jueces, en cuanto a la despreocupación por cuestiones institucionales básicas, nombrar al defensor público, digamos, nombrar a la cantidad de cargos judiciales que no están completados. Entonces, tareas que debían hacerse siguiendo otro tipo de criterios, y lo que uno ve es continuidad. Por eso, otra vez, me parece que más que poner el énfasis, el dedo en la cuestión de, digamos, tiene tal ideología, hay una gran continuidad que tiene que ver con los vínculos de este gobierno, el gobierno anterior y el anterior, etcétera, digamos, con ciertos intereses, con ciertas intervenciones sobre la justicia, digamos, y lo que uno le duele es, habiendo habido, digamos, tanto espacio y tanta demanda social para cambiar ciertas cosas, digamos, eso no se ha realizado, ¿no? Hay y lo vamos liberando, Roberto, le agradecemos el contacto, naturalmente. Hay una tolerancia mayor, tal vez en virtud de que tiene simplemente menos de 2 años en el poder, con este gobierno que no digo el gobierno kirchnerista, digo con los gobiernos peronistas en general. Lo pregunto por lo que decía Guido anteriormente. Sé que no, otra vez me parece que perdemos perspectiva, o sea, me parece que no hay que comparar los primeros 2 años de este gobierno con los últimos 2 años, claro, los 10 años del periodo de Kirchner. Claro. Compararlo con los 2 años primeros, en donde había un enamoramiento, más que enamoramiento, digamos, un tejido de intereses entre la prensa, sociedad, con el gobierno, digamos, y lo mismo con este. Entonces me parece que hay una gran miopía, porque lo que se quiere comparar es cómo se trata de la sociedad y los medios a este gobierno en los primeros 2 años con cómo se trató en los últimos 10 días, 10 meses, 2 años al gobierno anterior. Digamos, es una comparación equivocada. Recordemos qué pasaba en los primeros años del kirchnerismo, digamos, cómo lo trataba la prensa, la sociedad. Es que ahí quería ir, Roberto. Yo me acuerdo, yo tenía 14 años cuando asumió Néstor Kirchner, así que imagínese que estaba jugando a la pelota en mi ciudad natal. Así que casi que se lo pregunto, ¿hubo juego brusco institucional, como dice Andrés Malamud, en los primeros 2 años de Kirchner, por ejemplo, jueces de la Corte por decreto, o que la CIDH diga que hay un preso político, cosas de esa naturaleza en los primeros 2 años? Otra vez, yo creo que es una comparación equivocada, porque están dialogando a cuestiones diferentes. Kirchner fue hijo del 2001, sí, y Macri es ahora hijo del kirchnerismo. Entonces, lo que hizo Kirchner fue tratar de responder a las violencias, digamos, del 2001 en términos de sensación de impunidad, la Corte en el peor momento de su historia. Entonces, digamos, el primer paso de Kirchner con la justicia fue una limpieza, yo diría, magistral de la Corte. El segundo fue la contaminación con el Consejo de la Magistratura. Entonces, eso otra vez, me parece que no se trata de poner la ideología por encima de los intereses y la política de lo que ocurrió, digamos. Entonces, en diálogo con el 2001 reacciona súper apropiadamente frente a lo que era la crisis institucional más severa, digamos, de la gente, o sea, una cosa históricamente única en el mundo, digamos, gente yendo a la casa de los jueces de la Corte a tirarle piedras, digamos, un hecho insólito en la historia de la humanidad, y reacciona frente a eso apropiadamente, pero no porque tuviese íntimamente el gran sentimiento de justicia, sino, digamos, bueno, no, hay que salir de acá, porque si no caigo yo también en el pozo del 2001, que se estaba llevando un presidente tras otro. Entonces, pero eso yo no lo pondría ni en términos de ideología ni de bondad, ni ahora ni antes. Me parece eso, que están en diálogo frente a dramas previos. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? Pero acá hay un clivaje evidente que lo instala el kirchnerismo y lo instala el gobierno, que es kirchnerismo, antikirchnerismo, macrismo, antimacrismo. Entonces, bien, si no podemos... Pensemos en esos términos. No, pero lo que yo le pregunto es... Seamos hijos también de esa dicotomía, ¿no? Si no podemos comparar los últimos 2 años de Cristina Kirchner, que me parece lógico lo que usted dice, con estos primeros 2 años, pero tampoco podemos comparar los primeros 2 años de Kirchner con los primeros 2 años del presidente Macri. ¿Con qué podemos comparar los primeros 2 años del presidente Macri? Con lo que suele ocurrir, digamos, con lo que suele ocurrir en los primeros años en la política en general. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Están en diálogo frente a los dramas anteriores, y la cuestión es cómo lo procesa. Pero yo no necesito comparar con nadie, comparo con quien quiero, pero digamos, yo creo que tenemos variables independientes para evaluar este gobierno o el anterior. Por ejemplo, yo tengo la variable a mí me interesa
gobiernos más igualitarios, más inclusivos, más respetuosos de las instituciones. ¿Qué digo frente a eso? ¿Cómo lo califico? Mal. ¿Cómo califico al gobierno kirchnerista? Bueno, en algunas cosas bien, en algunas cosas desastrosas. Pero por eso no necesito otra cosa que tener cierto parámetro o tipo ideal desde el cual... Entonces, mi preocupación, ¿cuál es? Bueno, hay ciertas obligaciones constitucionales que debe cumplir, hay ciertos parámetros de respeto de la justicia que debe cumplir, hay ciertos objetivos igualitarios que debía cumplir. ¿Los está cumpliendo? No. Bueno, entonces lo califico mal, digamos. Claro. Es el modo en que yo evalúo. Claro. Roberto, muchas gracias por el contacto, de verdad. Gracias, hasta luego. Roberto Gargarella, abogado constitucionalista, escritor, un destacado académico para pensar rupturas y continuidades.